Hola a todos, mi nombre es Elena Portillo, soy naturópata colegiada FENACO número 3720. Estoy encantada de participar en este congreso y nada, estoy aquí para hablaros sobre la respiración como fuente de salud. Es decir, ese es el título de mi ponencia. Para empezar, pues voy a comentar las diferentes fuentes a través de las cuales el organismo puede obtener energía. En primer lugar, de los alimentos, a través de los cuales se obtienen los nutrientes necesarios. Por otro lado, el sol también es una importante fuente de energía, de ahí la importancia de los baños de sol. De hecho, la síntesis de vitamina D tiene lugar en la piel a través de la absorción de la radiación ultravioleta de la luz solar. Esa vitamina D juega un papel fundamental en la absorción del fósforo y del calcio que se obtiene a través de la dieta. Y ese fósforo y ese calcio son fundamentales para mantener una estructura ósea saludable. Y por otro lado, también el aire que respiramos, a través del cual obtenemos oxígeno. Y es en esto en lo que nos vamos a centrar. Antes de continuar, me gustaría compartir con vosotros una reflexión de André Van Liesevelt, que dice lo siguiente: daos cuenta de que hay millones de células dispuestas a serviros fielmente hasta el final, que están a merced de la ración de oxígeno que les pueda llegar a través de ese líquido mágico que es la sangre. Vuestro deber, en el sentido más estricto, consiste en procurarles esa ración de oxígeno a la que tienen derecho. Bueno, quería compartirlo simplemente pues, porque me parece interesante este enfoque, ¿no? Porque es verlo como un dar y recibir. Dicho esto, pues vamos a explicar por qué es tan importante un adecuado aporte de oxígeno, aparte de por lo ya evidente de que si no respiramos, pues nos morimos, pero ¿por qué es tan importante ese aporte de oxígeno? Pues bien, porque a nivel celular, pues tiene en todas y cada una de nuestras células, pues tiene lugar la respiración celular. Esta respiración, en función de si hay oxígeno o no hay oxígeno, puede ser aeróbica o anaeróbica. En un primer lugar, tiene lugar la reacción de glucólisis. En esa primera reacción se obtienen dos átomos de ATP. El ácido pirúvico es un producto de esta reacción y este ácido pirúvico puede tomar dos vías en función de si hay oxígeno suficiente o si hay ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno suficiente, ese ácido pirúvico penetraría en la mitocondria y a través del ciclo de Krebs sufriría una serie de reacciones a través de las cuales se obtendría un total de 36 moléculas de ATP. Con lo cual, si se sigue la vía aeróbica, obtendríamos 2 ATP de la glucólisis más 36 en el ciclo de Krebs, con lo cual un total de 38 ATP. Sin embargo, si no hay oxígeno, el ácido pirúvico sufriría una fermentación láctica en la que ya no se obtendría más ATP, con lo cual solo se obtendrían los dos de la glucólisis. Y además, uno de los productos sería el ácido láctico, con lo cual se acidificaría el medio. Entonces, las dos ventajas de que se dé una respiración aeróbica es que se obtiene mucha mayor cantidad de ATP por molécula de glucosa y, por otro lado, pues permite el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Con lo cual, si existe un aporte adecuado de oxígeno, la persona va a sentirse con más energía, con más vitalidad, más entusiasmo, ¿de acuerdo? Porque es que realmente se está obteniendo mayor cantidad de energía. Bien, ¿cómo podemos nosotros como personas optimizar ese aporte de oxígeno? Pues muy, muy fácil, pues respirando. Antes que nada, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta la expiración. Antes de hablar de inspirar, tenemos que centrarnos en la expiración. El papel de la expiración es fundamental. ¿Por qué es esto? Bueno, cuando inspiramos, tomamos oxígeno.
Cuando exhalamos, estamos eliminando el CO2 que ya no necesitamos. Entonces, lo importante es eliminar eso que ya no necesitamos. O sea, el primer paso es eliminar eso. O sea, se podría hablar de eliminar la basura, ¿no? Eliminar lo que el organismo ya no necesita. Porque antes de intentar introducir el oxígeno que necesitamos, debemos crear espacio, debemos liberar el espacio que está siendo ocupado por lo que ya no necesita el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante la expiración. Todo lo que yo consiga eliminar de CO2 me va a permitir introducir una mayor cantidad de oxígeno, ¿vale? Eso por ese lado. Y luego, por otro lado, otra forma de optimizar el oxígeno es el modo de respirar. Existen varios tipos de respiraciones: la respiración clavicular, la intercostal o torácica, y luego la respiración abdominal o diafragmática, y también la respiración completa. Bien, la respiración clavicular, durante la respiración clavicular lo que se siente es una elevación de las clavículas, de ahí su nombre. En este caso, solamente existe aporte de oxígeno en la parte superior de los pulmones. En el caso de la respiración intercostal o torácica, ya sí que existe también un movimiento de la caja torácica, también de ahí su nombre, y en este caso recibe oxígeno, o el oxígeno llega a la mitad de los pulmones. Y por último, la respiración abdominal o diafragmática, que implica una amplia movilidad del diafragma y permite que el aire llegue a todo, o sea, los pulmones se llenen de aire por completo. Y por último, la respiración completa es digamos, una combinación de las tres. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es tener mínimo la respiración abdominal o diafragmática, y si se puede completa, mejor, pero si no, al menos la abdominal o diafragmática aporta mayores beneficios que las otras dos. Como podemos ver en la diapositiva, bueno, pues estos son los movimientos del diafragma. Durante la inspiración, el diafragma está, digamos, o sea, se mantiene hacia arriba, con lo cual empuja el aire hacia afuera, y cuando inspiramos, sí, o sea, el diafragma se va hacia abajo. Si ese diafragma se va hacia abajo, permite que el aire llegue a todas las partes de los pulmones. Bien, vamos a centrarnos en este tipo de respiración, que como digo, pues tiene muchos más, tiene más beneficios que las otras dos. Esto es así porque la respiración diafragmática implica una amplia movilidad del diafragma. El diafragma es el principal músculo respiratorio. Eh, con este tipo de respiración se obtienen varios efectos. Uno de ellos es que debido a la movilidad del diafragma, este masajea todos los órganos de la cavidad abdominal, con lo cual ayuda a la digestión. Además, por otro lado, también la vesícula segrega bilis en el momento oportuno por descongestión del hígado. Con lo cual, si esto no fuese así, si la movilidad del diafragma fuese reducida, y la bilis no segregase, o sea, perdón, y la vesícula no segregase bilis en el momento oportuno, podría llegar a a formarse cálculos biliares. Por otro lado, también esa amplia movilidad del diafragma, como consecuencia de tener una respiración diafragmática, también mejora la circulación sanguínea, especialmente la de retorno venoso, y también la circulación linfática, ya que el diafragma actúa como una bomba de succión, porque el diafragma, como hemos dicho, su movimiento sube cuando expiramos, y baja cuando inspiramos. Con lo cual,
cuando baja o sea, el diafragma separa la cavidad torácica de la abdominal, con lo cual cuando el diafragma baja, se produce un aumento de presión en la cavidad abdominal y disminuye la presión en la cavidad torácica, con lo cual los fluidos van a dirigirse de donde hay mayor presión a donde hay menos. Por eso se favorece la circulación la circulación de retorno venoso y la circulación linfática también que va en esa dirección. Además, también la circulación sanguínea se ve beneficiada por esta movilidad del diafragma porque el diafragma se encuentra adherido al pericardio, con lo cual cuando el diafragma sube, ejerce una presión caudal sobre el corazón, ayudándole en su función de bombeo. Luego, por otro lado, también este tipo de respiración ejerce un efecto descongestionante sobre el plexo solar. De ahí que este tipo de respiración también tenga un efecto calmante. Luego, por otro lado, también, debido a que el diafragma se inserta en la parte posterior de la apófisis sifoide del esternón, además se inserta también en las caras internas de las 6 últimas costillas. Y luego, por otro lado, a través de los pilares del diafragma que se pueden ver en esta imagen, el pilar derecho y el pilar izquierdo, se une a las vértebras lumbares. El pilar derecho es un poquito más largo, va desde L1 a L3 y el izquierdo de L1 a L2 y también se inserta en los discos correspondientes, los discos intervertebrales correspondientes. Luego, por otro lado, también eh, bueno, estos dos pilares están unidos a través de un arco ligamentoso que se llama ligamento arqueado medio. Luego, por otro lado, tenemos el ligamento arqueado medial, ¿vale? Que estaría uno a cada lado. Y luego otro ligamento arqueado lateral, también uno a cada lado. El ligamento mm, arqueado medial es una prolongación de la fascia que recubre al músculo psoas. Y el ligamento arqueado lateral es un engrosamiento de la fascia que recubre al músculo cuadrado lumbar, con lo cual también existe relación con todas estas estructuras, del diafragma con todas estas estructuras, con lo cual una amplia movilidad del diafragma implica una amplia movilidad de todas estas estructuras óseas, de manera que favorece la movilidad articular de las articulaciones de las que forman, en las que están involucradas estas estructuras, como por ejemplo podrían ser las costovertebrales y las esternocostales. En caso de que no hubiese una amplia movilidad del diafragma, porque tenemos algunas de las otras dos tipos de respiraciones, como sería la clavicular o la torácica, entonces en ese caso pues podrían llegar a producirse alteraciones de algunas de estas estructuras o de estas articulaciones, así como de los músculos mencionados, es decir, de músculos psoas y del cuadrado lumbar. Además, también se podría llegar incluso a dar hiperlordosis lumbar, porque si el diafragma no, o sea, si no hay una amplitud de movilidad del diafragma, el diafragma va a estar tenso. Por lo tanto, a través de los pilares del diafragma se traccionaría de las lumbares, de las vértebras lumbares, en dirección anterosuperior, generando así una hiperlordosis. Por otro lado, también me gustaría explicar que existe una conexión también entre la mente y la respiración. Es decir, el estado emocional va a influir en mi respiración. Si yo tengo un estado emocional agitado, estresado, con preocupaciones, tal, pues mi respiración se va a acelerar, se va a ver entrecortada, etcétera. Pero también ocurre a la inversa, es decir, si yo
influyo en mi respiración, voy a influir indirectamente en mi estado emocional. Luego también existe una relación entre las fosas nasales con el sistema nervioso autónomo y los hemisferios cerebrales. Por ejemplo, la fosa nasal izquierda está ligada al hemisferio derecho, que es el responsable de la orientación en el espacio, la percepción psíquica, la intuición, la creatividad, la sensibilidad artística. Y este hemisferio rige el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. La fosa nasal derecha, por otro lado, pues está vinculada con el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga del análisis lógico, ¿vale? Es la mente, digamos, racional, es, digamos, el que rige el funcionamiento del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, si yo, dependiendo de la fosa nasal que predomine, ¿vale? En la que prevalece la respiración, pues me va a indicar cuál es el hemisferio o el sistema nervioso que está más activo. Es decir, si por ejemplo yo observo que prevalece durante demasiado tiempo la respiración a través de la fosa nasal derecha y la izquierda está obstruida, ¿vale? Pues eso me indica que prevalece la actividad del sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, si ocurre al contrario, que la izquierda está obstruida durante más tiempo y prevalece la respiración por la fosa nasal derecha, eso quiere decir que el que está más activo es el simpático. Entonces, observando las fosas nasales, por donde predomina la entrada de aire y si hay alguna que está obstruida o no, pues también puedo trabajar a través de la respiración para influir en la mente. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo por la mañana me levanto sin energía, tal, me cuesta activarme, pues puedo favorecer que se active el sistema nervioso simpático. ¿Cómo lo hago? Pues respirando por la fosa nasal derecha. Que quiero lo contrario, que ya es por la noche, estoy un poquito más nerviosa o estoy demasiado activa y necesito relajarme un poquito, pues lo hago al contrario, respiro por la fosa nasal izquierda y así pues puedo conscientemente influir en la actividad cerebral. Y por último, pues comentar que también es muy importante la calidad del aire que respiramos, ya no solo la forma en que respiremos, sino también la calidad de ese aire. Por lo tanto, es muy importante respirar en un entorno natural que favorezca alcanzar el estado óptimo de salud, un ambiente en el que esté lo más alejado posible de la contaminación, ¿no? Que aunque hoy en día es un poco complicado encontrar ambientes que estén totalmente libres de contaminación, pero al menos lo más libre posible de contaminación y un aire de la mayor calidad posible dentro de las posibilidades de cada uno. Y nada más, pues comparto con vosotros la bibliografía que he utilizado por si os apetece echarle un vistazo. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo mi Instagram para que, pues, si os apetece contactar conmigo para cualquier consulta o pregunta. Y lo dicho, que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que sigáis disfrutando de este congreso. Gracias.